Actualidad, conversación y análisis con punto de vista. Aquí comienza Reunión de Pauta, con la conducción de Sebastián Aguirre. Bienvenidos nuevamente a Reunión de Pauta. Muchas gracias por estar junto a nosotros aquí a esta hora, en la tarde de este día jueves, algo nublado acá en Santiago. Un jueves bien otoñal con cielos cubiertos, temperaturas bajas. Está una jornada ya propiamente otoñal después de varios días soleados por la tarde aquí en la capital. Estás en la 100.5 acá en Santiago, en el 99.1 de Antofagasta y 96.7 en Valparaíso, Viña del Mar y Temuco. Gracias por acompañarnos en nuestra edición de Reunión de Pauta del día de hoy. Vamos a presentarles a nuestros panelistas, nuestro equipo de este jueves, para comenzar ya con la conversación de los temas que tenemos en agenda para esta jornada. Claudio Alvarado está junto a nosotros, abogado, magíster en Derecho Constitucional de la Universidad Católica y director del Instituto de Estudios de la Sociedad, IES. Bienvenido, Claudio. Gracias, Sebastián. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. También está junto a nosotros en esta ocasión Janet Bruna, abogada, directora de la ONG Abogadas por Chile y académica de la Universidad Católica de Valparaíso y en la Universidad Central. Bienvenida, Janet. Hola, ¿cómo estás? Un gusto estar de nuevo con ustedes. Igualmente, gracias por estar con nosotros. Y Rodrigo Echecopar completa nuestro panel, economista, máster en políticas públicas e innovación de la University College of London y expresidente de Revolución Democrática. Es director de Rumbo Colectivo. Bienvenido, Rodrigo. Muy buenas tardes para todos. Gracias por estar junto a nosotros. Bueno, vamos a estar con Rodrigo, Claudio y Janet conversando de los temas de esta semana. Tenemos una hora de programa por delante para analizar varios temas. Ha sido otra semana bien noticiosa en distintos focos y vamos a ir abordando algunos de estos temas también con las noticias coladas que traen nuestros panelistas para el día de hoy. Pero en la pregunta para comenzar nuestro programa partimos respondiendo en primer lugar a un tema que estos últimos 2 días generó algo de discusión pública, ¿no? Y alguna controversia también. La ministra de Relaciones Exteriores, Antonio Rejola, se refirió a la controversia que se había generado respecto a una convocatoria para una consulta ciudadana que haría la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, la SubRey, y lo que busca esta consulta es evaluar la política de comercio exterior de Chile, darle legitimidad, ese fue el mensaje inicial, y luego se ha ido decantando este mensaje, aclarando un poco, porque habían surgido algunas críticas. Primero, el ministro Manny Marcel dijo que ellos no habían tenido conocimiento previo de esta propuesta. Después la canciller aclaró que en realidad esto no era un tema que viera Hacienda efectivamente y que está dentro de las facultades exclusivas del subsecretario. Y lo que busca generar esta consulta, dijo, es insumos para la discusión que se está dando en materia de política comercial de nuestro país, pensando sobre todo lo que viene con el TPP-11. Esto podría ser un tema bien relevante. Y lo que queremos averiguar junto a nuestros panelistas es cómo se ha ido dando este proceso y también si es que consideran o no que debía pasar por Hacienda o no la realización de esta consulta en un tema tan relevante. Rodrigo, ¿cómo ves tú esa parte, ¿no? Y la coordinación entre ministerios sobre este tema? Yo diría 3 cosas, dos que desde mi punto de vista son menores y una más sustancial. Lo primero es que aunque pienso yo que la subsecretaría probablemente tiene todas las atribuciones para poder llevar adelante la consulta, o habría sido bastante más fácil que hubiese habido una coordinación entre ministerios y Hacienda hubiese sabido de lo que venía. Lo segundo es que si es que no sabían, creo que también podría haber sido una mejor forma de enfrentarlo internamente y no sacándolo, exponiendo esa diferencia que estaba sucediendo entre ambos ministerios. Pero esos para mí son menores. Para mí lo sustancial es la consulta en sí. Ajá. Y ahí mi impresión es que esto es una consulta que vale absolutamente la pena, que va en la dirección correcta de lo que necesita Chile. Ya lo explicaban un poco en la presentación de la consulta, de que esto es algo que se ha hecho con estándares OCDE en otros países, en Canadá, más recientemente en Nueva Zelanda. Y aquí yo quiero poner sobre la mesa un debate que yo creo que es súper interesante y súper necesario. Hay un libro que saca hace un par de años, un par de premios Nobel de Economía que nadie puede acusar de ser izquierdistas, que son Banerjee, Abhijit y Esther Duflo, que me imagino algunos lo van a conocer. En la Universidad Católica hay un laboratorio de economía que se inspira en el trabajo que hacían ellos. Sí. Y ellos no son economistas heterodoxos, son básicamente economistas del ala como de la evidencia. Y hay un capítulo que le dedican a el tema de comercio internacional.
Y es bien interesante porque al final lo que van relatando un poco es la experiencia y la mejor evidencia que hay en el mundo al respecto de esto. Y dicen efectivamente el comercio puede ser algo que mejore la economía, haga crecer la economía, aunque no es algo 100% seguro, y muestran un par de ejemplos bien interesantes que no son así. Pero también muestran que cada uno de estos nuevos tratados de libre comercio y cambios en el sistema de comercio internacional trae ganadores y perdedores. Y esos son ganadores y perdedores dentro de cada una de las sociedades. Cuentan historias de cómo en Estados Unidos hay pueblos fantasmas después de tratados con México o con China, que a la vez trajo riqueza a otros sectores del país. Entonces, a mí me parece que esto va en la dirección correcta porque lo que permite es que podamos tener un mejor entendimiento de qué es lo que piensa la sociedad chilena, los distintos estratos, los distintos sectores que han experimentado un proceso de apertura comercial del país, pero en donde sin lugar a dudas ha habido ganadores y perdedores y que mientras mejor los tenemos identificados, mejor podemos impulsar políticas públicas que permitan que todos vayamos mejorando. Así que en lo sustancial creo que vamos en la camino acá. Como tema de fondo, está bueno también ese punto. Claudio. Sí, aquí me parece que hay problemas tanto de fondo como de forma respecto a la performance del gobierno. Del punto de vista formal o de la manera de hacer las cosas, es bien evidente, y de hecho Rodrigo también algo comentaba, algo reconocía, que aquí hubo una descoordinación. Digamos, primero aparece el subsecretario, después aparece el ministro Marcel diciendo que no tuvo conocimiento, posteriormente aparece la ministra de Relaciones Exteriores, más bien dándole piso, como se dice coloquialmente, al ministro Marcel. Después hoy día se rectifica. La verdad es que claramente el gobierno tiene un problema, y como suele suceder con estos asuntos, un problema que no es puramente comunicacional. Detrás de los errores de comunicación hay una descoordinación política que es de esperar que se solucione pronto. Y del punto de vista de fondo, a mí me parece que también la cuestión es problemática, porque por un lado, evidentemente la política comercial de Chile es legítima, digamos, y la conducen autoridades electas democráticamente, que además han tenido en muchos casos instancias de participación en la discusión de los temas vinculados a la sociedad civil. Entonces, claro, por un lado es legítima, entonces es rara la expresión, aquí vamos a legitimar, como si se tratara de algo que no es legítimo. Y después, por otro lado, porque está muy bien intentar acercar estos temas a la discusión de la ciudadanía, pero obviamente que hay temas complejos. Esto lo explicaba muy bien en la semana Paulina Astroza, que es una académica con mucho prestigio del tema, que nadie podría acusar de derechista, lo decía muy claramente. Digamos, hay temas complejos, una consulta no es la mejor forma de afrontarlo. Entonces, raya para la suma, yo creo que aquí quizás hay una intención loable, pero que desde el punto de vista de la comunicación a la ciudadanía fue mal manejada, y desde el punto de vista de fondo también creo que involucra conceptos que son un poco erráticos. Janet. Sí, yo me voy a sumar aquí a la falta y vulneración del principio de coordinación, que es un principio que está establecido en la ley de base de procedimiento administrativo. Es una obligación de todas las entidades de gobierno actuar en forma coordinada. Y por lo tanto, cuando se desconoce por parte de los ministerios, y no es cualquier ministerio, ¿no? Es el Ministerio de Hacienda en quien van a repercutir todas las aristas negativas que pueda tener la política exterior en materia comercial del gobierno para el país. Por lo tanto, esta falta de coordinación es preocupante, y yo coincido con Claudio en que esperemos que ya se terminen estas descoordinaciones entre las distintas entidades del gobierno, porque tiene repercusión. Pero esto no es solamente una cuestión de forma, una cuestión comunicacional. Esto tiene repercusión porque la manera que comunicamos es como se entera el resto del mundo de lo que nosotros queremos hacer. Y si en definitiva la consulta es, el presidente Boric necesita que exista esta consulta para legitimar la política en materia de comercio exterior que va a tener, es decir, ¿de qué forma? Y ahí nosotros nos surge la duda, ¿cuál va a ser la consulta? ¿Cuál va a ser la pregunta? Porque si aparece negativa las intenciones que tenga el gobierno, entonces no va a seguir una política de comercio exterior. Y yo creo que ya está establecido. El lenguaje crea realidades, y por lo tanto acá lo que nos dice el gobierno es que necesita que la gente le diga lo que tiene que hacer para legitimar esta política del comercio exterior. Entonces yo creo que está mal. Debió referirse simplemente a algo que ya se ha implementado, a la participación ciudadana en las distintas políticas públicas, ya es parte de la Constitución Nacional, y debió haberse dicho simplemente que era parte de esta aplicación de la participación ciudadana, pero no como requisito
para saber cuál va a ser mi política pública en materia de comercio exterior, porque eso es una señal preocupante para nuestro país en esa materia. Bueno, ahí hay algunos expertos han dicho que existen además los canales de participación efectivamente de este tipo de procesos, no en los anteriores, incluso no en la firma de otros tratados de libre comercio que ya ha suscrito nuestro país. Estamos junto a Rodrigo Echecopar, Janet Bruna y Claudio Alvarado aquí en Reunión de Pauta, y en nuestro siguiente tema queremos profundizar sobre una discusión que se ha ido complejizando para el gobierno y que se está transitando por un escenario político bien difícil. Hablamos de esta propuesta de un estadio intermedio para la macrozona sur. Es una propuesta que está trabajando en materia de seguridad del gobierno. Lo que ha dicho el ministro Giorgio Jackson es que está tratando de generar la mayor cantidad de consensos y acuerdos posibles antes de avanzar con las indicaciones que va a presentar en el Congreso para sacar adelante este proyecto. El Ejecutivo ha tenido una serie de encuentros con parlamentarios oficialistas para tratar de acordar precisamente esos puntos, darle viabilidad política al proyecto. Hoy día, esta mañana, estuvo el Partido Socialista con diputados y senadores que fueron hasta el Palacio de la Moneda y le dieron un respaldo a la ministra del Interior, Isquia Siche, y el subsecretario Monsalve también respecto a este proyecto. Y queda muy bien plasmado en lo que dijo el senador José Miguel Insulza después de la reunión. Le manifestamos nuestro pleno apoyo a la situación en que estamos hoy día y en las gestiones para restablecer en lo posible la paz en la Araucanía y hacerse cargo de temas de seguridad pública como un asunto prioritario, decía luego también el senador de Urresti. Y así vienen otros encuentros con otros parlamentarios coordinando este tema. El asunto es que no resulta fácil porque hay tensiones internas, hay algunos partidos oficialistas que ven un problema en este estado intermedio para la macrozona sur y en la oposición también, porque consideran que no es necesario llegar a este punto. Eso es lo que vamos a analizar también con nuestros panelistas a partir de ahora. Janet, ¿cómo ves esta discusión que se ha abierto a partir de la creación de este estado intermedio? ¿Y qué crees tú que está guiando esta posición, digamos, del gobierno para avanzar en esta propuesta que se remite única y exclusivamente al rol de Fuerzas Armadas en carreteras y caminos allá en la macrozona sur? No quieren a los militares dirigiendo las acciones de control de la seguridad, pues eso es evidente. Es algo que le duele tener que tomar una decisión para un gobierno que ha sido totalmente opositor a estos estados de excepción. Debe ser difícil y yo creo que tiene que ver con la ideología que está detrás del gobierno de turno, que fue electo por la gente y por lo tanto también tienen que basarse en esos electores. Ahora, desde mi perspectiva, yo creo que es absolutamente nefasta la ambigüedad. Yo creo que necesitamos, y además, ¿de qué sirve esta ambigüedad y esta postura intermedia y este buenismo cuando tenemos al dirigente de la CAM diciendo que no sirve nada? Es decir, es una afrenta al gobierno, es una afrenta al país y por sobre todo a las víctimas que padecen la inexistencia de un Estado de Derecho en la zona macro sur. Por lo tanto, yo creo que tal como lo dijo Fidel Espinosa, ¿no? que es precisamente un senador del Partido Socialista, estas dudas que ha provocado no solo la oposición, sino que también dentro de las mismas filas del gobierno, porque se extraña una posición firme del gobierno para decir, estas son las medidas que vamos a tomar, no solo para recuperar las carreteras, sino que para asegurar un derecho humano, una garantía constitucional a las personas que viven en la macrozona sur. Primero, el imperio del derecho en su territorio, y segundo, el derecho a la integridad física y psicológica que ha sido vulnerado. Y, en definitiva, hay una falta de servicio gravísima por parte del Estado. Por lo tanto, esta situación ambigua, yo prefiero que el gobierno diga, ¿sabes qué? No estamos con los militares, vamos a ir por otra vía de solución, o bien vamos a sacar a los militares mientras solucionamos paralelamente. Pero lo intermedio, yo creo que la gente aburre y es un poquito ofensivo para quienes han sido víctimas directas de esta delincuencia y terrorismo en la Araucanía. Rodrigo. Yo pienso que, para empezar, este gobierno apostó por algo distinto. O sea, ha decidido que el conflicto chileno-mapuche, que se lleva arrastrando hace un montón de tiempo y que hoy día ha terminado en un espacio de mayor conflictividad en la Araucanía, no se va a solucionar usando los mismos mecanismos que se han tratado de implementar en el pasado. Y esto se ve, el análisis que está haciendo el gobierno desde mi punto de vista es mirar el estado de excepción que se implementó en el gobierno pasado, ver que eso no terminó con la violencia y plantear, bueno, vamos a elegir un camino distinto. Y en eso yo recomiendo, hace muy pocos días salió una entrevista de Fernando Pairicán, que es un historiador mapuche que ha estado muy vinculado también
Sí, es la tercera. Muy buena entrevista. Y creo que es interesante porque aborda algunos de los puntos que plantea Janet, ¿no es cierto? Que efectivamente hay algunos sectores que no van a bajar la violencia o utilizar otros métodos simplemente porque hay un gobierno que se ha declarado con mayor vocación de diálogo. Pero hay otros sectores que sí están escuchando esa vocación de diálogo. Entonces, aquí probablemente sea un contraste con lo que planteó Janet, pero mi impresión es que el gobierno camina sobre una cornisa estrecha y que efectivamente tiene que buscar un equilibrio hacia dos lados distintos. Y ese quiere llevar a cabo intermedio. su giro de camino. O sea, es precisamente su desafío, es lograr dar señales de diálogo, de apertura a abordar las demandas históricas del conflicto que se lleva allá, mientras al mismo tiempo ser capaz de garantizar la seguridad y de que se pueda estabilizar la situación allá. Y eso va a requerir algún nivel de equilibrio y no va a ser un camino desde mi punto de vista pulcro pristino, porque no estamos en una situación pulcro pristina o fácil, sino que estamos en un conflicto complejo. Y las soluciones simplistas del pasado, desde mi punto de vista, han demostrado ser erradas y no logran su cometido. Y acá hay una apuesta por un camino distinto y creo que ojalá ahí en el Congreso, y mi impresión es que va a haber una vocación de permitir que se apueste por ese camino. Claudio. Mi impresión es que aquí el gobierno está inmerso en un verdadero zapato chino, como se dice coloquialmente, porque en este asunto se le combinan tres problemas de muy difícil solución. Por un lado, la coalición gobernante, y en particular a Pro Dignidad, estoy pensando, tiene un problema de índole conceptual que hemos comentado en otros programas y que dice relación con la excesiva dificultad del mundo de la nueva izquierda, del Partido Comunista, pero sobre todo el mundo del Frente Amplio, para asumir que ejercer el poder del Estado implica reprimir, con respeto a los protocolos, con respeto a los derechos humanos, pero implica el uso de la fuerza legítima. Y este es un mundo político que tiene severas dificultades con aceptar ese punto y que de hecho se traduce, yo creo, en una incomodidad biográfica. Es conceptual, pero también es biográfico. O sea, cómo se aproximaban una serie de debates siendo diputados, siendo oposición apenas ayer, versus el rol que les toca jugar hoy día. Y cómo hoy día se hace imperioso rehabilitar la autoridad del Estado para poder cumplir los mínimos que tienen que ver con la seguridad de la población. Entonces, yo creo que hay un problema de índole conceptual que le repercute al gobierno cada cierto tiempo, va y viene, y que se le mezcla en segundo lugar con un problema estrictamente político, y es que la propuesta que está intentando ahora se parece bastante a lo que le ocurrió hace poco tiempo atrás, hace pocas semanas atrás, con la discusión en torno a los retiros de fondos previsionales, en los cuales la propia o las coaliciones gobernantes están divididas entre sí. Uno ve el énfasis que pone el Partido Socialista y en particular sus senadores versus los parlamentarios del Frente Amplio y el Partido Comunista, y la verdad es que son absolutamente distintos. De hecho, lo que le están pidiendo hoy día a los personeros del Partido Socialista es básicamente mano dura. Entonces al gobierno se le complica su propia historia y su propia trayectoria, vincular este problema conceptual que refería hace pocos minutos con que sus partidos de apoyo están transmitiendo en frecuencia diferente. Y en fin, hay un tercer problema que yo creo que llega a ser la guinda de la torta, por mencionarlo de alguna manera, y que dice relación con que además hay una expectativa muy grande de la ciudadanía también en este tema. Entonces, y hay una expectativa porque Gabriel Boric en segunda vuelta prometió seguridad. Gabriel Boric prometió seguridad en el sentido de la protección social, pero también en este sentido, en el sentido de lucha contra la delincuencia y el narcotráfico. Entonces, yo creo que cuando el gobierno propone este estado intermedio, lo hace tal como ocurrió con los retiros algunas semanas atrás, buscando navegar dentro de este triple entuerto. Cómo cumplir la expectativa ciudadana, cómo hacerse cargo de esta dificultad de reprimir, y al mismo tiempo cómo alinear a la coalición. Y mi impresión, y con esto cierro, es que no es posible cuadrar la ecuación si es que no elige a una de las sensibilidades de su coalición. O sea, o el gobierno, y yo creo que tarde o temprano le va a pasar eso, o sea, o decide gobernar con el Partido Socialista, enojándose los comunistas, simplificando el cuadro, o a la inversa, pero así como está, probablemente va a tener el mismo tipo de traspié que tuvo con los retiros, porque la verdad es que no es fácil dejar a todos contentos al mismo tiempo, y el problema es tan grave
que exige soluciones claras, inequívocas, y este intento de navegar da la impresión de que no está funcionando. Sí, Rodrigo, ¿y cómo crees Se le ve detenido al gobierno en esto, está Janet, como tirando por todas partes y el gobierno no hace lo que la gente espera de cualquier sector. Y aquí yo sumaría el tema de, cuando yo hablo de falta de servicio, hablo de demanda, hablo de falta de cumplimiento de las obligaciones que el gobierno tiene con la gente, y aquí, como dice Claudio, tienen que definirse a quién van a priorizar, porque yo entiendo que esto es una solución que va a tomar muchos años y a lo mejor no se va a resolver en este gobierno. Estamos de acuerdo, el conflicto no se va a resolver en este gobierno, no se va a resolver porque aprobamos la Constitución. Esto es algo que va mucho más allá. Por lo tanto, lo que sí debemos decir es qué va a hacer con las urgencias actuales y con la vulneración de derechos humanos actuales que está padeciendo los habitantes de este territorio. Y enseguida, muéstrenme una carta Gantt, muéstrenme alguna política, alguna planificación, y no ideas sueltas como la que considero Janet, que... Pero lo que planteaba Rodrigo, por ejemplo, respecto a esta nueva estrategia, cambiar lo que se había hecho hasta ahora y probar efectivamente una estrategia distinta, ¿no hace sentido como una nueva forma de enfrentar el tema de la macrozona sur, pensando además que llevan 2 meses, ¿no? Para las carreteras, claro, y qué pasa con la gente, qué pasa con los pobladores o con quienes tienen en su vivienda y son amenazados de ser expulsados de esa vivienda. Y aquí, en este territorio, impera la ley del más fuerte, es decir, la autotutela. A eso van a llegar, a que la gente se tenga que defender y empiece una matanza entre ciudadanos, y eso es lo que no se puede aceptar. Bien, solucionemos el tema de la carretera, pero eso es también por un acuerdo que llegaron con los camioneros, ¿no? Pero ¿qué pasa con toda esa gente que no se toma las carreteras, sino que está llena de miedo, porque incluso salir a protestar les genera temor? Esas personas, esos ciudadanos sencillos, comunes y corrientes que no tienen ningún poder de presión, están abandonados, son las víctimas que están invisibilizadas. Rodrigo. A ver, yo quiero partir diciendo que creo que está interesante el marco de tensión entre PS y PC que plantea Claudio. Sí. Mi impresión es que eso puede llegar a pasar, pero no sé si está pasando hoy día. Puede ser que hayan énfasis distintos, pero creo que en la gran coalición de gobierno, las dos subcoaliciones, como se podría preguntar, creo que se comparte una apuesta por un giro. Y ahí yo creo que Janet tiene un punto muy importante que dice, mira, acá hay un problema de fondo, y ahí me parece interesante el contraste con Claudio. El problema no es del gobierno, el problema es de Chile. O sea, hay un momento de inestabilidad, de inseguridad que está viviendo Chile, y que hay una parte importante que hay que abordar. Entonces, por eso yo creo que no sé si es tan útil mirarlo desde el lente de, mira, es que el gobierno se encuentra en esta encrucijada, porque efectivamente va a tener tensiones en distintas direcciones, pero su desafío es cómo es capaz de enfrentar esas tensiones poniendo en el centro el problema que hoy día se está viviendo allá. Y ahí yo partiría planteando que el problema viene desde bastante antes. O sea, recordemos cuál era la frase de campaña del presidente anterior. Mano dura, delincuentes se les acabó la fiesta. O sea, una retórica y una narrativa que decía vamos a simplemente aumentar nuestras condiciones de seguridad y ser más duros y punitivos en lo judicial, y se van a acabar nuestros problemas de delincuencia y de inseguridad. La realidad ha demostrado que eso no funcionó. No funcionó. Entonces, mi impresión es que hay un sector de Chile que dice, oye, esto no funcionó, el problema es más complejo de lo que nos decían. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer al respecto? Y ahí es donde este gobierno está apuntando a un giro en la política. ¿Va a ser exitoso? No sé. Comparto con Claudio que no es fácil, que van a haber tensiones en el camino, pero sí creo que hay un valor en lo que se está planteando. O sea, volviendo un poco a esta entrevista, sí. Hasta este mismo gobierno que acá se ha planteado, oye, que dialogante, que está buscando un nuevo camino, también es mirado con suspicacia desde algunos sectores de pueblo originario y desde el pueblo mapuche en particular. Entonces, construir esa confianza, ese camino de largo plazo que decía Janet, efectivamente esto no se va a solucionar de la noche a la mañana, va a requerir una consistencia y una coherencia de largo plazo en una estrategia que es de diálogo y de seguridad, que es de restitución y que es de seguridad. Entonces, ese equilibrio, ese es donde digo que hay una cornisa compleja
pero creo que los procesos de la Convención Constitucional, las señales que ha dado el gobierno, buscar un estado de excepción intermedio. Quiero sumar algo más. Recuerden lo que pasó hace un par de días. Se reunió el presidente con la CONADI y anuncia la duplicación del presupuesto para compra de tierra. Entonces, se ve que se están usando distintas herramientas para tratar de abordar este problema. Veamos que... No es obvio que va a ser exitoso, pero creo que es una apuesta correcta. Claudio. Yo coincido con Rodrigo en todo caso en que el problema no es solo de este gobierno. De hecho, a mí me parece cada vez más evidente que en materias de... ¿Claudio? Perdió Claudio. Sí, perdimos la señal de Claudio Alvarado. Janet, mientras esperamos a Claudio. Sí, mira, yo insisto, que es de larga data y que por lo mismo es de Claudio, una dame un segundo, bien importante. Claudio, te perdimos en la señal porque se había cortado tu imagen, no alcanzamos a escuchar tu idea, así que si puedes reiniciar y luego vamos con Janet. Perdón, muy breve. Decía simplemente que me parece que es claro que Chile vive una crisis de Estado. Ajá. El problema no solo de este gobierno, es de crisis de Estado a nivel general, en manejo de orden público, lucha contra la violencia, pero justamente por eso es que a mí me parece que, si bien tiene razón Rodrigo en que el problema no es solo de este gobierno y que Chile enfrenta una crisis de Estado, eso exige que el gobierno esté dispuesto a usar sus facultades, porque aquí la novedad no pasa por renunciar al deber propio de un gobierno. La novedad pasa porque al mismo tiempo que se logra cumplir los mínimos estándares de seguridad, se logra en paralelo entablar el diálogo. Pero sería una utopía y una renuncia a los deberes básicos de la moneda pensar que la manera para llevar adelante el diálogo es renunciar a controlar el orden público. Eso de hecho imposibilita cualquier diálogo posible en la zona. Janet. Sí, para cerrar, yo coincido con Rodrigo que esto es un problema de Estado, un problema histórico, pero es un problema histórico que conocía el gobernador, y que es decir, lo habían estudiado, habían sido críticos y tenían toda una propuesta para solucionar. Nosotros esperamos ver la propuesta. Para nosotros es muy fácil verlo desde acá, desde las regiones. Yo estoy en Valparaíso, pero vivirlo ahí, el miedo de salir a la calle, de que la gente está encerrada, es distinto. Entonces acá no hay colores políticos. Acá estamos exigiendo la protección de los derechos humanos que se están viendo vulnerados por familias, niñas, adolescentes, mujeres, tercera edad, por todo el mundo. Entonces, le exigimos al gobierno que lo que él analizó para presentarse como una propuesta alternativa a las demás candidatos presidenciales, lo ejecute, lo haga y ponga foco en los derechos fundamentales más prioritarios, como es la vida, la salud, la seguridad, y es, digamos, comparado con los otros derechos fundamentales, estos son siempre prioritarios. Sí, interesante debate. Vamos a ver qué es lo que ocurre con la presentación que haga el gobierno. Está en manos de ellos porque el proyecto que se está tramitando en el Congreso es el de que permite a los militares el cuidado de infraestructura crítica, y el gobierno haría indicaciones a ese proyecto para generar este estadio intermedio para la macrozona sur. Veremos en qué termina eso. Los parlamentarios al menos han dicho que si es que no avanza el gobierno, lo harán ellos presentando sus propias indicaciones. Estamos junto a Janet Bruna, Claudio Alvarado y Rodrigo Echecopar, aquí en Reunión de Pauta. Nos vamos al corte y volvemos. En el mundo de las empresas, las decisiones se toman con buena información. Todos los días, desde las 9 de la mañana, escucha Pauta de Negocios, una hora de análisis y entrevistas con la información económica y financiera más relevante. Pauta, hablemos de verdad. Cada tarde, a partir de las 20 horas, Christian Warnken nos invita a pasear con él y con sus invitados en su jardín. Media hora de conversaciones y reflexiones. No dejes de escuchar los sonidos y palabras de Desde el Jardín. Pauta, hablemos de verdad. Conversa con nosotros en redes sociales. Síguenos en pauta.cl en Facebook e Instagram y pauta_cl en Twitter. Participa, comenta y comparte tu opinión. Pauta, hablemos de verdad. Ya estamos de regreso. Escuchas Reunión de Pauta. Pauta 100.5. Ya estamos de vuelta aquí en Reunión de Pauta, nuestro segundo bloque que comienza con la efeméride del día de hoy, nuestro recuerdo diario, 12 de mayo de 1981.
Fue el momento en que nació el actor estadounidense Rami Malek. Es conocido principalmente por su papel como Elliot Anderson en la serie televisiva Mr. Robot, por la cual ganó un premio Emmy y un premio de la crítica televisiva. Luego, además, ya saltó a la fama y a nivel mucho más masivo y global por encarnar a la leyenda del rock, a Freddie Mercury, en la película Bohemian Rhapsody, interpretación por la cual también se llevó un premio, el Oscar, ni más ni menos. Luego obtuvo un Globo de Oro, un BAFTA, entre otros, al mejor actor por aquel papel. Lo estamos recordando el día de hoy aquí en Reunión de Pauta. Escuchas a Sebastián Aguirre en Reunión de Pauta. Pauta, hablemos de verdad. Y en nuestro programa de hoy, Janet Bruna, Claudio Alvarado, Rodrigo Checopar nos acompañan en esta jornada para comentar algunas de las noticias coladas, los temas que han elegido ellos para conversar en nuestro programa. Partamos con la noticia que trae Claudio Alvarado. La Convención Constitucional aprobó que se garantice la libertad de enseñanza y también se comprende la libertad de padres, madres, apoderados y apoderadas para elegir el tipo de educación de las personas a su cargo, respetando, comillas, respetando el interés superior y la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes, cierre de comillas. Claudio, este fue uno de los temas más debatidos ahí en la Comisión de Derechos Fundamentales. Cuéntanos sobre lo que aprobó el Pleno. Sí, efectivamente ha sido un tema muy, muy discutido, que además es de alta prioridad, es muy prioritario, digo, para los ciudadanos. Sí. Cuando a veces, a mi juicio equivocadamente, se asumía que el hecho de que la Convención empezara a discutir sobre los llamados derechos sociales significaba automáticamente un alza en el apoyo de la Convención. Yo creo que se perdía de vista que hay temas en los cuales la percepción ciudadana es más ambigua, digamos. Este es uno de ellos. O sea, la ciudadanía sistemáticamente ha manifestado, así lo señalan todos los estudios, una decisión, un apoyo bien importante a poder elegir la educación de su hijo. Y en esto el Pleno fue muy ambiguo, que es el motivo específico por el que yo traigo el tema a colación, porque es verdad que a nivel de titulares, digamos, se aprobó la frase garantiza la libertad de enseñanza, pero acto seguido se rechazaron todos aquellos contenidos básicos de la libertad de enseñanza, digamos, de partida. En el inciso siguiente del artículo aprobado ya se le ponen ciertas cortapisas o ciertas barreras, pero más allá de discutir el inciso puntual que se aprobó, es revelador aquello que se rechazó por parte del Pleno. El Pleno rechazó una cuestión bien impresionante, la libertad para crear y gestionar establecimientos educativos. Se rechazó además todas aquellas indicaciones que consagraban el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos. Se rechazó el explicitar que los particulares tienen la posibilidad de crear escuelas, como decía. Se rechazó que el Estado pueda financiar escuelas no estatales. Entonces, es tal el nivel de desconexión entre las indicaciones que se rechazaron por parte del Pleno y aquello que espera la ciudadanía en esta materia, que a mí me parece que es bien claro a estas alturas que incluso en estos temas la Convención no estuvo a la altura en dos sentidos. No estuvo a la altura en la vinculación con aquello que espera la ciudadanía, que es una mejor educación y con mayor presencia del Estado, pero sin pasar a llevar estas garantías básicas, y después tampoco estuvo a la altura, me parece a mí, en cuanto a respetar principios bien elementales de justicia. O sea, ¿qué motivo hay para rechazar que se reconozca el derecho preferente de los padres, que se rechace la posibilidad de crear escuelas? Es bien impresionante, la verdad, y yo creo, con esto cierro, que las mentes más lúcidas de las izquierdas ayer deben haber quedado muy, muy preocupadas, digamos, porque no había ningún motivo para hacer esto. Era perfectamente posible consagrar un deber preferente del Estado por la educación pública y al mismo tiempo dar cabida a estas garantías. De hecho, me parece que es lo que había que hacer, y sin embargo no fue el caso, por desgracia. No eran contradictorios a tu juicio. Rodrigo. Yo me retrotraería al 2014. ¿Ya? ¿Por qué al 2014? El 2014 es el primer año del gobierno de la presidenta Bachelet en su segundo periodo, y se plantea ahí el debate sobre la ley de inclusión. No sé si la recuerdan bien, pero básicamente lo que buscaba la ley de inclusión era terminar con el lucro, el copago, y el tercer elemento era la selección. ¿Por qué? Porque antes del 2014, en Chile eran los establecimientos educacionales, y en particular sus dueños o dueñas, quienes tenían la libertad para poder elegir quiénes ingresaban o no ingresaban a su establecimiento. Entonces la libertad educacional no estaba alojada en los padres y madres,
sino en quienes fueran dueños de establecimientos educacionales y exigieran las condiciones que a ellos les parecía que puedan ser necesarias para la educación. Entonces así podían exigir, recordemos, los certificados de bautizo, de matrimonio, en el caso de que fuesen colegios que profesaran alguna religiosidad. Y eso fue algo que se debatió profundamente en la ley de inclusión, y hoy día hay un sector que está más preocupado por la libertad de elegir, pero en ese momento rechazaron muchos de los elementos que lo que hacían era expandir la libertad de elección educacional de los padres y madres. Yo, en todo caso, a ser sincero, comparto con Claudio que no había para qué rechazar ese segundo inciso, porque además queda implícito en algunos de los otros artículos que están aprobados. Entonces se habla sobre que van a haber otros establecimientos educacionales, que va a haber una ley que va a tener que regular su reconocimiento, que es natural que así sea, pero quizás no era necesario ese rechazo porque aún así hay otros artículos donde se plantea. Lo que sí me parece importante es que queda consagrado en la Constitución, que es la libertad de los padres y madres, y no de los dueños de los establecimientos, la libertad de elección educacional. Y eso significa, desde mi interpretación, que van a tener que hoy día eso va a ser una exigencia más fuerte en términos de selección para los colegios que hoy día existen. Entonces, la ley de inclusión en su momento solamente acaparaba o regía para establecimientos que recibían financiamiento estatal. Lo que yo entendería es que bajo la nueva Constitución, la libertad de elegir de padre y madre va a estar también establecida para establecimientos particulares. Sí. Entonces, desde mi punto de vista, esto es un avance en libertad de elección. Es verdad que se podría haber aprobado ese inciso. No sé si sumar nuevos incisos de artículos, hay gente que dice, no, es que son muchos artículos. Yo creo que no restaba nada, pero sí creo que en definitiva es un gran avance en términos de educación en general. El artículo completo que se aprueba en educación habla sobre el fortalecimiento de la educación pública, que ha sido una demanda transversal de todos los sectores políticos hace bastante tiempo. Así que creo que es una buena noticia. Janet. Sí, cuando uno habla de libertad tenemos que ver cuál es el ámbito de acción de las libertades, y cuando el ámbito de acción, el rayado de cancha, para que nos entendamos bien, es muy reducido, esa libertad, ¿verdad?, uno empieza a cuestionar si es real o no. Cuando nosotros hablamos de la libertad de los padres de elegir dónde van a estudiar sus hijos, de elegir el proyecto educativo que yo como familia quiero para mi hijo, estamos hablando también de un derecho humano. Esto está reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1949, está reconocido y fue reconocido, fíjense ustedes, como una forma de proteger a la infancia del adoctrinamiento estatal que se había sufrido en Alemania, en las escuelas gobernadas por la ideología o adoctrinamiento nazi. Por lo tanto, desde ahí parte, y por eso se considera como un derecho humano, y por eso es tan difícil de comprender que no se haya incorporado por la Convención como un inciso al interior. ¿Por qué? Porque uno litiga. Uno es el que recibe a la vecina, al ciudadano, ciudadana, que no le dejan elegir el colegio que quiere para sus hijos. Y cuando yo me vaya a litigar contra el Estado y me pregunten cuál es la historia de la Constitución, yo voy a tener que decir, bueno, en esa historia no estaba considerado el derecho preferente de los padres a educar, y por lo tanto los padres van a perder esos juicios. Y tenemos que ser reales. Yo tengo que decirle a la gente que los juicios contra el Estado se pierden en su mayoría, porque son más de 100 procedimientos los juicios con el Estado, en que encontrar abogados para que conozcan con especialidad esos distintos procedimientos ya es tremendo. Entonces, cuando esta Constitución queda con esta falta de armonía, vamos a ver qué pasa si es que la Comisión de Armonización logra darle una claridad a este artículo, que por un lado me habla de libertad, pero por otro lado me la restringió al sacar en este articulado el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Es preocupante, y yo creo que miren, no he hecho mucho alarde de la prueba rechazo, estoy esperando ver la Constitución final, el borrador final, sin edición. Yo voy a estudiar todos los 400, de primera fuente. Artículos. Vamos a quedar como la Constitución más larga, ¿verdad? Que eso no es solamente por una cuestión de contabilización de artículos, sino que la problemática tiene que ver
Con los abogados, cuando vamos a juicio, tenemos que interpretar esas normas para ganarle al Estado. Y es ahí en donde me preocupa. Y lo segundo que me preocupa es que la educación de calidad en Chile no la están dando las escuelas públicas. Y para retomar la calidad de las escuelas públicas, yo vengo de escuela pública, en donde estábamos todos mezclados. Traté de colocar a mi hijo en una escuela pública, no resultó porque la calidad era pésima. Después un subvencionado, la calidad bajó, el bullying, etcétera, al Salesiano del Paraíso. Y después tuve que llegar al colegio particular. Entonces, ¿qué pasa con las personas que no alcanzan para la educación particular para hacer el esfuerzo que sea necesario para educar a su hijo en esa educación? Y eso es preocupante. Hay otra discusión en paralelo también sobre la calidad de educación pública, otro tema de fondo. Sebastián, sí. Muy cortito, solo muy corto, que creo que hay que aclarar, porque quizás quedó mal entendido de lo que dijo Janet. Sí quedó aprobado y establecido la libertad de enseñanza, y si quiero lo puedo leer para que no haya confusiones para la gente que nos está escuchando. Artículo 19. La Constitución garantiza la libertad de enseñanza y es deber del Estado respetarla. Esta comprende la libertad de padres, madres, apoderados y apoderadas a elegir el tipo de educación de las personas. Claro, entonces, también quiero agregar un poquito más, porque sí, era lo que leíamos al comienzo. Ha planteado la posibilidad de que pueda ser demandado del Estado porque no se respeta el derecho a la elección de los padres. Chile está estableciendo un derecho de elección muchísimo más fuerte y profundo de lo que existe en la mayoría de los países, o en muchos países del mundo. En Estados Unidos de hecho, no puedes elegir. De hecho, no, Rodrigo, lo que existe en Europa, en distintos países. Perdón, déjame terminar claro. En el Reino Unido tú no puedes elegir la educación pública que te asignan. Te asignan en un colegio, ¿no? En Finlandia no existe educación privada a la cual puedas acceder. Entonces, yo lo que pienso es que podemos tener diferencias, pero no desinformemos. Por eso partí, Rodrigo, diciendo que se establece la libertad, pero dentro de un rayado de cancha que es tan ínfimo, porque estamos diciendo la libertad de elegir la educación, pero ¿dentro de qué cancha? Y es ahí cuando me sacan a cualquier particular de esa cancha. Entonces podríamos decir, para corregir conforme a lo que me ha dicho Rodrigo, vamos a poder elegir dentro de las escuelas y liceos públicos, porque los privados no están en esa cancha. Ya, se entiende. Claudio, lo último antes de ir a la pausa. Sí, no, muy cortito. Pero bueno. Muy cortito, ojo que para garantizar la libertad de enseñanza no basta decir la frase, las palabras libertad de enseñanza, la base del contenido, y el contenido básico de la libertad de enseñanza es que exista apoyo y diversidad de proyectos educativos particulares, y eso es lo que no existe porque es deliberado. Lo dijo muy honestamente Yanis Meneses, convencional constituyente. Aquí los particulares serán meros colaboradores del Estado en la educación. Es dar vuelta a la tortilla. Lo dijo Lisset Vergara. Me parece preocupante, desconcertante que quieran consagrar a nivel constitucional el financiamiento del Estado a establecimientos no estatales. Y lo que existe en Inglaterra y en todos los países que citaba Rodrigo es justamente una educación pública preponderante, pero donde existe financiamiento público en la educación particular. Esto que se prohibió acá es un despropósito. No existe eso en Finlandia. Es un despropósito. Y de hecho, nada de esto sería preocupante si es que se hubieran garantizado estos contenidos básicos que reclamábamos un espectro político transversal. Entonces, por eso es la preocupación. Es por lo que se rechazó expresamente. Bien, vamos a la siguiente noticia, Colada. Está interesante el debate en todo caso sobre el alcance que tiene la interpretación. En lo que viene también probablemente la discusión de muchos de estos temas, de la interpretación que se haga de las normas, porque vemos lecturas distintas. Vamos a la siguiente noticia. Hablemos de la campaña que viene. Precisamente Rodrigo Echecopar nos invita a hablar de esto porque el senador Felipe Kast anunció que va a desplegar una campaña nacional por el rechazo en el plebiscito de salida, y hay otros diputados que ya han anunciado su voto por el apruebo y empiezan a conformar bancadas incluso por el apruebo, Rodrigo, lo que de alguna manera da el inicio, las señales del inicio de esta campaña pensando en el plebiscito. Yo lo traía a colación y bueno, sigamos hablando un rato de la Convención Constitucional que está ahí en el centro del debate por los próximos meses. Pareciera que empieza la campaña, que ya empiezan a tomar posiciones los distintos sectores o liderazgos políticos, aún a pesar de que todavía no hay un texto definitivo. Algunos ya sienten que hay suficiente información para adoptar posición. Yo traía a colación un poco la posición que adopta el senador Felipe Kast, que se adelanta al partido y dice: yo voy a estar recorriendo Chile, se suma a la campaña del rechazo. Y por otro lado, en el sector del apruebo, una bancada ya de parlamentarios que son no solamente del mundo Frente Amplio, Apruebo Dignidad, sino que
de lo que la otrora concertación, de lo que es el sector del socialismo democrático, entonces empiezan ya a adoptar una posición ahí. Y a mí me parece interesante porque todavía no se llega al texto final, entonces hay apuestas que se están dando. Uh-huh. Y me parece que igual estas apuestas van a ser muy relevantes en las consecuencias políticas para cada uno de los sectores y liderazgos que adopten una posición. O sea, mi impresión es que donde uno se para en el referéndum, en el plebiscito del 4 de septiembre, va a ser una mochila o al menos una responsabilidad hacia el futuro que va a marcar la línea política de los sectores privados. Y están pasando cosas, o sea, salió una entrevista esta semana de Arturo Fontaine en donde no es un defensor de la Convención Constitucional a rajatabla, pero planteó en términos muy positivos la inclusión de plurinacionalidad, planteaba que desde su punto de vista las mejoras o los cambios que habían hecho al sistema político habían sido sustanciales y positivos y que le parecía que había quedado mucho mejor. Alfredo Llonet estaba celebrando también que la participación de independientes está permitida, pero no se van a igualar a la de partidos políticos. Ayer se votaron temas de derechos fundamentales que desde mi impresión son avances importantes. Yo he estado en conversaciones con mundo de sociedad civil y mi impresión es que hay un mundo de sociedad civil que está bastante satisfecha de hacia dónde avanza la convención, o al menos en las temáticas que le ha tocado abordar. Y yo creo que me sorprende que se estén tomando tantas posiciones cuando todavía no haya un texto redactado. Sí. Y lo pienso porque esto puede tener consecuencias. O sea, Evópoli, recordemos la posición que adoptó en el plebiscito anterior. Ellos estaban por el apruebo y después deciden salirse del apruebo y dejar libertad de acción. La mitad del partido decide rechazar y quedan en una posición incómoda cuando gana con el 80% el apruebo. ¿Qué va a pasar con un partido como Evópoli si vuelve a fallar? ¿Habrá algo como el proceso que está pasando en Ciudadanos en España, en donde se reduce el espacio para un liderazgo así? No han logrado construir ese liderazgo que quizás esperaban más como Macron. ¿Y qué pasará, no sé, con partidos como la DC? No tengo ahí, yo lo que pienso es que aquí se juega mucho. Creo que es positivo que el partido de Evópoli haya dicho, oye, frenemos un poco, esperamos el texto final, porque creo que va a ser muy relevante hacia el futuro. Así como de alguna manera el sí y el no marcó la política por los siguientes 15, 20 años, esto va a tener un impacto en la política hacia el futuro. Claudio. La pregunta del plebiscito fijado para el 4 de septiembre es bien precisa, ¿cierto? Aquí no se pregunta en abstracto por la necesidad de un cambio constitucional. Esa fue una pregunta que la ciudadanía respondió de manera bastante categórica, bastante clara, y donde además habían liderazgos de todos los sectores políticos en favor del apruebo, más hacia la izquierda, pero teníamos desde Joaquín Lavín a Ariel Jaude en favor del apruebo. Y esa pregunta en cualquier caso fue respondida. La pregunta que se va a consultar el 4 de septiembre es sobre el texto que propone la convención al país. De hecho, esa es la pregunta específica. Si ustedes ven las reglas del juego, es apruebo o rechazo el texto. Y sobre este texto está pasando algo muy interesante, que yo creo que es la otra cara de la moneda de lo que proyecta Rodrigo, y es que por primera vez, desde el retorno de la democracia, vamos a tener a gente de centro-izquierda y gente de centro-derecha haciendo campañas juntos por la misma opción. Porque el no, digamos, la alternativa que mira con recelo el texto que propone la convención, es una alternativa que va a ser políticamente transversal, que es bastante claro por los liderazgos que han ido surgiendo, digamos, por las voces críticas en torno al trabajo de la convención. Y a mí la verdad es que a esta altura no me sorprende demasiado que hayan posicionamientos claros porque digamos, tenemos más de 400 artículos, que de hecho solo 2 días de votaciones del Pleno, mañana y pasado, y entonces ya se conoce bastante, digamos, o sea, se conoce que es un texto que tiene muy poca flexibilidad democrática, está logrando la proeza de ser más rígido que el texto vigente, tiene pocos contrapesos, elimina el Senado bicentenario, se altera profundamente el Poder Judicial. O sea, hay aquí está en juego, por así decirlo, y con esto cierro, una mirada en torno al modelo democrático occidental, aquellos que van a apostar por la herencia republicana y lo positivo de los últimos 30 años, y aquellos que van a apostar por una reconfiguración completa del sistema. Y yo coincido con Rodrigo en que esto va a ser muy decisivo para lo que siga, pero creo que
que la correlación de fuerza va a ser un poco diferente. Vamos a tener a gente, a descolgados del PS, a más descolgados de la DC, y ahí hacia la derecha haciendo campaña, criticando el texto que propone la convención, y a un mundo de izquierda muy jugado en favor del apruebo. Y bueno, eso efectivamente puede tener consecuencias insospechadas, puede rebajar el naipe político. Janet. Sí, mira, cuesta un poco tomar una posición a muchos antes de que esté aprobada la totalidad de los más de 400 artículos que van a quedar, y quién va a hacer ese estudio de esos 400 artículos. Ojalá que muchos colaboremos en mostrar a las personas de qué se trata ese articulado. Pero aquí lo importante es que muchos también han tomado su decisión. El tema del aborto es para muchas personas en la población el artículo que ellos no van a mirar nada más, porque esto se aprueba como un todo, y esto es muy importante tenerlo en consideración para quienes nos escuchan y nos ven. Si a mí me gusta el 99% de la Constitución, pero rechazo este artículo, tengo que decidir por una opción, porque si apruebo, voy a aprobar todo, y si rechazo, voy a rechazar todo. Yo quiero destacar, por ejemplo, que decía ayer Benito Baranda en Twitter, se aprobó el derecho a la vivienda. Yo siempre he trabajado en mi labor por el derecho a la vivienda y una ciudad justa y una vivienda adecuada. Y para mí era un sueño que una constitución lo reconociera, pese a que ya es un derecho humano reconocido en los tratados internacionales. Pero resulta que por otro lado nos encontramos con el tema del aborto, nos encontramos con el tema de Carabineros, nos encontramos con el tema de los pueblos originarios y un montón de consideraciones que me van a mí provocando dudas. Y entonces, ante la duda abstente, rechacemos. Bueno, para algunos, yo insisto, es legítimo, Rodrigo, que uno diga, ¿sabes qué? Yo estoy por la vida que está por nacer, voy a proteger al feto, y si una constitución no me dice ni me coloca el límite, yo no necesito leer nada más de la constitución para decir que voy a rechazar. Para otras personas quizás este tema valórico o de protección de la vida que está por nacer no sea lo fundamental, y sea el derecho a la vivienda, o sea el derecho a la educación. Es muy importante lo que hemos avanzado en derechos sociales, en esto. Yo desde toda perspectiva lo reconozco, pero también es muy importante señalar que quedan muchas normas con un Estado gigantesco, y esos estados gigantescos, cual Leviatán, también suelen ser peligrosos para la igualdad de derechos del ciudadano frente a este Estado. Bueno, el balance que viene después de que termine el trabajo de la convención, que para comienzos de julio, el 4 de julio, ya tiene que presentar el texto final ante el presidente Gabriel Boric, que es el paso que viene después. Vamos a la última noticia colada en los... se nos pasó volando el tiempo. En los últimos 6 minutos de programa que nos quedan, Janet Bruna nos propone hablar de lo siguiente, sobre el servicio electoral, que ha publicado la nómina especial de electores que no serán considerados en el padrón electoral del plebiscito de salida. Cuéntanos, Janet. Sí, básicamente llama la atención que el servicio electoral saca del padrón electoral a las personas mayores de 90 años que no tengan vigente su cédula de identidad por más por 11 años y con otras condiciones. Y llama la atención porque esto te provoca la idea de discriminación. ¿Por qué a los mayores de 90 los sacan del padrón electoral en circunstancias que la Constitución actual no permite a nadie que tenga la cédula de identidad vencida, le permite votar? ¿Ya? Entonces, ¿por qué hacen énfasis en los de 90? Uno puede encontrar que va a ser obligatorio, y por lo tanto para que los más de 90 no tengan problema, pero eso es discriminar a las personas mayores, y por lo tanto, personas mayores o familiares de esas personas mayores, si nosotros queremos respetar el derecho a sufragio de nuestras personas mayores, por favor, ayudémoslos a actualizar. Tenemos el derecho a reclamar hasta el 17 de mayo, y ese es el llamado que yo quería hacer, sobre todo que las personas mayores no acceden a Internet, no saben cómo reclamar muchas de ellas, y por lo tanto van a necesitar de nuestra colaboración para poder votar y ser parte del padrón electoral. Buen mensaje. 30 segundos para un comentario de cada uno, Rodrigo. Claudio. No, yo solo me parece una gran noticia colada porque no estaba al tanto. Sí, así que voy a difundirlo por la gente que conozco para que ojalá puedan avisarle a sus cercanos que puedan conocer. Bien, ese trabajo boca a boca también. ¿Claudio? Sí, efectivamente, hay que notificarlo, hay que comunicarlo, hay que difundirlo. Esta es una medida que tiene una aspiración sensata y que tiene que ver con la polémica de depurar el padrón para que no hayan personas que no deberían estar. Ahí me lo comentaba una persona que estuvo tramitando en su minuto, participó en la discusión legislativa de esta norma, y me decía, claro, es que no pueden aparecer
ex pianistas que fallecieron hace décadas en el Padrón, como era el caso al parecer, digamos, pero es cierto que hay riesgo y hay que hacerlo con cuidado y difundirlo muy bien para que no quede fuera nadie que tiene el legítimo derecho de votar y que estando vivo tiene toda la posibilidad de hacerlo. Así que muy, muy buena noticia, es un gran tema que hay que comunicar lo más posible, efectivamente. Bien, Janet Bruna, Claudio Alvarado y Rodrigo Echecopar están aquí en Reunión de Pauta y en los últimos minutos que nos queda muy poquito, rápidamente nos vamos a los datos y recomendados que traen nuestros panelistas en cada capítulo. Claudio. Y yo quisiera recomendar el libro Terror en Locañas, Violencia Política tras la Guerra del Pacífico, de Carmen McEvoy y Gabriel Cid, un joven historiador chileno. Es muy interesante porque, hoy día tenemos un problema de violencia bien desatado, y en este libro se analiza, digamos, la presencia de la violencia en el siglo XIX, cómo marcó a una generación y cómo esto termina en un hecho desconocido, o al menos no masivamente conocido, en el marco de la Guerra Civil del 91, como fue la matanza de Locañas, que es realmente una carnicería muy brutal, pero el mérito del libro es que pone ese hecho en un marco mayor, digamos, de cómo la violencia tiene una historia larga y las reflexiones que eso amerita. Así que muy recomendado este libro, Terror en Locañas. Bien, el recomendado de Claudio Alvarado, el libro Terror en Locañas. Janet. Persépolis. Yo quiero recomendar este libro, que es una autobiografía, una novela tipo historieta, que es de muy fácil lectura, pero es muy profunda sobre cómo se vive por una niña el conflicto iraní, desde su comienzo, y por lo tanto cómo evoluciona esa niña y va viendo cómo se restringe la libertad de las mujeres y cómo es ser mujer cuando llega entonces esta dictadura iraní en el 79. Así que Persépolis, un tremendo libro de Marjane Satrapi, que es la autora y es quien cuenta también su vivencia, así que definitivamente imperdible. Bien, el recomendado de Janet Bruna hoy día. Rodrigo, cerramos contigo. Yo me sumo primero a la recomendación de Janet. Es una belleza Persépolis, las mejores novelas gráficas. Y yo pensaba que, claro, de Terror de Locaña, yo lo empecé a buscar, pensé que era algo sobre el centro de tortura José Domingo que hay en Ñuñoa, pero fue en 1891. No, muchas gracias por la recomendación, así que vamos a meter a ver. Mi recomendación muy cortito es una investigación que sacó el periódico inglés The Guardian, que se llama Bombas de carbono que van a gatillar la emergencia climática. Y hacen una investigación de las 17 empresas más grandes de combustibles fósiles para ver a dónde han comprometido inversiones hacia el futuro, y descubren que con las inversiones que ya han comprometido, o sea, que están planificadas dentro de su cartera de proyectos, superamos la línea de crédito que nos queda para mantenernos bajo los 1,5 grados Celsius de aumento de temperatura del mundo. Y estas cosas son así las que están cambiando nuestro planeta, las que en verdad van a determinar historias sociales, pero también ambientales del futuro, y pasan coladas como que no. Así que al menos podemos celebrar que ayer se aprobó el acuerdo de Escazú en la Cámara de Diputados, una amplísima mayoría, y ojalá que ahora que pasa el Senado siga así. Bien, el reportaje publicado ayer en The Guardian, el recomendado de Rodrigo Echecopar, quien nos ha acompañado el día de hoy, Claudio Alvarado, Janet Bruna y Rodrigo Echecopar junto a nosotros. Gracias por haber estado aquí en Reunión de Pauta. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Chao. Y gracias a ustedes también por estar junto a nosotros aquí en la 100.5. No se vayan, porque ya viene Cristian Barque en otro capítulo Desde el Jardín, en un monógrafo sobre libros de otoño, la edición de hoy de Desde el Jardín aquí en la 100.5. Hasta mañana, que estén muy bien. Acabas de escuchar una hora de conversación y análisis con punto de vista. Esto fue Reunión de Pauta.